Muy bien. Vamos a ver qué tenemos para esta oportunidad. Tenemos una clase sobre el virreinato. Exactamente, semana 20, nada menos. Bueno, recuerden, hemos revisado la invasión a América, una expansión del capitalismo mercantil. Luego ya con más detalle estos españoles mercantilistas asaltan al Tahuantinsuyo aprovechando las pugnas políticas y el reforzamiento que le hicieron algunas etnias, venciendo así al incanato. Luego de todo eso, España estableció un aparato político jurídico. Este es el virreinato. Es entonces un aparato para gobernar, para dominar estas tierras. En este aparato va a haber leyes, autoridades, ejército, va a haber dominación ideológica, económica, van a extraer mucha riqueza y de esa forma España se fue enriqueciendo. Casi duró 300 años, como pueden ver. 1542 es la fecha en donde el rey da una ley por la cual crea este virreinato. Y decimos que termina en 1824, batalla de Cucho. Recuerden que lamentablemente la proclamación de San Martín solo fue un discurso, no cortó con el virreinato. Eso también hay que tener presente. Para esta oportunidad vamos a ver el aspecto económico y social del virreinato. Objetivos: identificar sus características y conocer la nueva estructura de la sociedad, porque ya las clases sociales de los incas se anulan, se desarma. Eso de la realeza, eso de los yanaconas, eso de las piñas, se deshace. Vamos a ver cómo fue ese proceso. Un concepto. Virreinato entonces es un gobierno, tiene un carácter colonial, es un gobierno, pero que depende de la metrópoli España. Esta, esta forma de gobernar el virreinato se establece por Carlos V, que era de la dinastía Habsburgos, Austrias, alemanes. Objetivo que tienen es extraer la mayor riqueza. Antecedentes. Recordemos que antes de esto había encomenderos, había gobernadores, Pizarro tenía Nueva Castilla, Almagro tenía Nueva Toledo, pero se enfrascaron en una guerra entre ellos por la riqueza, se pelean por el Cusco, quieren tener autonomía como encomenderos, pero el rey, muy hábilmente manejando política muy maquiavélica, logra deshacer este pleito y afán de los conquistadores. Así que Perú pasó a manos de España. El origen, recordemos, es que el rey da una nueva disposición jurídica. Se le llama las ordenanzas de la zona de Barcelona. Pero como reemplazan a las leyes de Burgos, entonces a estas ordenanzas de Barcelona le van a llamar nuevas leyes. Estas nuevas leyes, ¿por qué nuevas leyes? Porque son una forma distinta y anula lo que había antes, que era, repito, las leyes de Burgos, que se habían hecho hace 30 años atrás. Estas nuevas leyes hacen dos cosas, pues, ¿no? Una es eliminar el carácter perpetuo de las encomiendas. Ajá. Recuerden que las encomiendas eran como un régimen feudal, pero los encomenderos querían tener autonomía. Entonces, la corona les quita esa autonomía, les quita el rasgo de hereditario. Y por eso se establece un nuevo aparato, un nuevo sistema, virreinato, con nuevas autoridades, virrey, corregidor, el alcalde, la Real Audiencia. Veamos la parte económica durante esta colonia.
España lo que quiere es extraer recursos. Por eso aplica monopolio. Monopolio es que hay un solo, ¿no?, vendedor. España. España nos va a vender su trigo, su caña de azúcar, sus pollos, sus limones, su cebolla, eh, también su ropa, ese tipo de jubón, ese tipo de medias, esos sombreros, y a su vez España va a extraer fuerte cantidad de minerales, oro, plata, va a sacar también mercurio para amalgamar esos metales. La plata es la que más cantidad se extraía, más cantidad. Es verdad que el oro tiene mejor cotización, pero se extraía más cantidad de plata. Había varias minas. En La Icacota sacaban oro, en Puno. En Potosí, actual Bolivia, sacaban plata. Cerro de Pasco también plata. En Huancavelica sacaban azogue o mercurio, que repito es para purificar esos metales, pues, ¿no? Acá tenemos un dibujo que se hacía de el Cerro Potosí, que con los años quedó abandonado, contaminado, imposible de habitar. Las minas eran, pues, ¿no?, uno de los lugares más terribles, odiosos, ya que la población indígena era llevada para trabajar ahí. Se le llamaba mitayos, porque hacían la mita, pero mita minera. Se le pagaba al indígena con algunas monedas, pero era un bajo salario. Además, se le daba ese dinero para que puedan comprar cosas que España trajo. Como les dije, trae limones, pollo, carne de vaca, trae, pues, no, caña de azúcar, trigo, etcétera. Eh, Estos mitayos sufrían mucho por el trabajo terrible, ya que la mina no tenía ninguna garantía de salubridad. Había también un trabajo agrícola. Para eso las tierras pasaron a manos de los españoles. Algunas tierras eran conocidas como tierras realengas, porque era para el rey, aunque el rey nunca vino, pero esas tierras debían alimentar al rey. Había también otras tierras que tenían que alimentar a la iglesia, se le llamaba abadengas, abadías. Ujú. También había tierras que se mantenía para las comunidades. Recuerden que algunas comunidades han sido premiadas por su colaboración, tipo los Huancas. Ujú. Y también había unas tierras en poder de algunos españoles, tierras, ¿no?, como señoríos. Hay una mezcla, se puede decir. Mientras que esto parece más feudal, lo anterior que vimos tenía más sabor a capitalismo. Entonces hay una mezcla de elementos capitalistas, pero muy incipientes, con feudales y hasta inclusive con esclavistas. Por ejemplo, el yanaconaje era una forma de trabajo en la cual el indígena debía cultivar las tierras del español, pero también recibía unas tierras para que mantengan a su familia. Así que debía trabajar doble. Esto también nos recuerda mucho a lo feudal, pues, ¿no? No se usaba el término feudal, no se usaba el término vasallo, se usaba más yanacona, que era un derivado de los antiguos yanaconas incaicos, pero tiene un tufillo, ¿no?, feudalizado. El comercio también era bastante intenso, pero recordemos que era en monopolio a favor de España. Por eso que Inglaterra y Francia o Holanda no tenían oportunidad de entrar. Si lo hacían, tenía que ser por lo bajo. Tenía que ser a través de corsarios, piratas, tenía que ir en contrabando. Hay una palabra que también debemos tener presente: exclusivismo. Eso consiste en que para que este comercio fluya, había rutas fijas
y también había puertos fijos, rutas y puertos fijos o exclusivos, de ahí el nombre exclusivismo. Por ejemplo, el barco de España salía de Sevilla o de Cádiz y cruzaba el Océano Atlántico, y en el Caribe algunos barcos se iban hasta Veracruz, México, y otros venían a Portobelo, Panamá, Cartagena, Colombia. Entonces, ese recorrido era fijo. Los que se iban a México eran conocidos como flotas, y los que venían a Sudamérica eran llamados galeones. El puerto Callao también era otro fijo exclusivo. Barcos que salían de ahí debían ir hasta Portobelo, Cartagena, para recoger mercadería o llevar el oro y la plata que estaban sacando de Perú. No había permisos para que en otras partes de Sudamérica se abran puertos. De ahí que estos que hemos mencionado son exclusivos, pero generaba lentitud para España. En España teníamos a la Casa de Contratación, era el centro de los grandes ricos comerciantes. Ellos fijaban el precio, la cantidad de mercadería, lote, debían recibir también la mercadería que venía de América, y eran unos tipos que se enriquecían tremendamente, pues, ¿no? Gracias a ese monopolio. Es decir, con ayuda de la política tenían ventajas para poder enriquecerse. Fíjense, aquí está, ¿no? Un mapa con ese recorrido. Como pueden ver, sale de España, ¿no? Y también los de Callao van a recoger la mercadería y después ya se llevaba hacia el sur, Chile o Argentina. Pero no debían viajar directo a Buenos Aires, estaba prohibido. Eso recién se va a abrir para el siglo XVIII. Uh-huh. Los ingleses y franceses u holandeses tenían que entrar por contrabando, dijimos. Había dos tipos de ladrones en el mar. Corsario, si tiene un jefe, mayormente la corona inglesa. Pirata, si es un ladrón independiente. Por ejemplo, un Francis Drake, corsario. Un Henry Morgan, pirata. España estableció una gran cantidad de impuestos y eran asignados a la población en el virreinato. La población tenía que pagar grandes cantidades de impuestos. Por ejemplo, quinto real, el 20% de oro, plata que uno encontraba tenía que pagárselo a la corona. Diezmo era la décima parte de lo que uno tiene, tenía que dárselo a la iglesia. Primicia era la primera cosecha que uno tenía en su trabajo agrícola y debía pagárselo a la iglesia. El almojarifazgo es un impuesto en la aduana. Cuando entra y sale la mercadería de virreinato, tiene que pagar, y España es la que cobra. La alcabal es el impuesto eh, de, por la compra. Entonces, si uno compraba aquí un poco de queso, pescado, un pan, tenía que pagar algo más por el impuesto alcabala. La medianata era un impuesto por asumir un cargo de gobierno. Pero claro, solamente los españoles asumían cargo de gobierno, para corregidor, para oidor, para el fiscal, tenía que pagar la medianata, que era medio sueldo del año. Así es. Tenía que pagar esa cantidad, y a veces había como especie de subastas. Quien pagaba más medias anatas ocupaba el cargo de gobierno. Los corregidores eran autoridades de las provincias. Ellos debían encargarse de varias cosas. Uno, el cobro de los tributos. Segundo, debían vender la mercadería que traían de Europa, llamado reparto mercantil. Tercero, debían extraer trabajadores para llevarlo a las minas o a otro lugar. Por lo tanto, el corregidor
se enriquecía tremendamente con esas tres cosas que hacía. Esto va a reestructurar la sociedad. Recordemos, las clases sociales de los incas son anuladas, son desarmadas, y se va creando una nueva sociedad con distintas clases sociales. Miren, arriba en la pirámide, los que van a estar ricos, poderosos, gobernantes, con prestigio, serán españoles, llamados peninsulares. Si tenían hijos aquí, se le llamaba criollos, o también noble indiano, el criollo, que también tiene riqueza. Algunos indígenas podían mantener cierto poder por haber colaborado también con los españoles, recuerden. Eran pocos, pero había indígenas más o menos ricos. A esto se le llamaba nobleza indígena y conservaban a las antiguas familias de los antiguos incas, pero siempre y cuando hayan colaborado con España. Como sectores dominados, sectores empobrecidos, tenemos ahí a los indígenas, a los esclavos. Indígena pobre que trabaja como Yanacona, como Vitayo, tenía que hacer un gran esfuerzo por tener algo para comer. Y recuerden que estos indígenas no podían estudiar. Imagínense 300 años del virreinato sin estudiar. Saquen, ¿no?, una conclusión de eso. Peruanos hoy de bajo nivel académico, evidente. ¿Por qué? Porque han estado años marginados de la educación. España trajo africanos para que sean esclavos en las haciendas de la costa. Pativilca, Trujillo, en Chiclayo, en Ica, y van a trabajar sacando algodón, caña de azúcar. El esclavo no recibe salario, también está como doméstico en una vivienda, cocinando, limpiando. No va al colegio tampoco, no estudia, no aprende. Ahora, muchos de los esclavos van a intentar rebelarse. Si eso ocurría y escapaba, era conocido como cimarrón. Pero había otros africanos que servían al español. Si era un leal servidor al español, era conocido como ladino. Se adapta, aprende el idioma español, colabora con los españoles, ladino. Si era un africano que recién llegaba, asustado, temeroso, quiere escapar, correr, le pegan, era conocido como bozal. Ahora, recordemos que hay muchos cruces por actividad sexual entre indígenas y españoles, españoles y africanos. Entonces van apareciendo mestizo, mulato, sambo, salta para atrás, tinte en el aire, pardo chino, chino cholo, y van a ser conocidos como castas, que son las mezclas de grupos étnicos, pero que va formando poco a poco a ese peruano común y corriente, ese peruano mezcla, síntesis. Esta sociedad del virreinato, muy machista, por ideas traídas por España, muy fanática en religión, muy miedosa de supersticiones, con grandes jerarquías, ¿no?, de niveles de uno y otro, muy clasista y racista. Elementos que tristemente han continuado hasta el siglo XXI. De alguna u otra manera se mantienen, ya que el avance ha sido muy lento y no se ha barrido con estas taras. Acá vemos una imagen de cómo sería un palenque, o sea,
una aldea de cimarrones esclavos que se han escapado porque quieren ser libres, quieren vivir libres. Lograban escaparse, se hacían su aldea por un bosque. Hay lugares donde se hacían, ¿no? Como Huachipa, Chincha, Cartagena en Colombia. Le decían palenque a la aldea, quilombo, una población afroperuana muy incomprendida, a veces también desautorizada, ¿no? Marginada. Muy bien, muchachos. Como le decimos, sigan investigando, ¿no?